charlas divinas que se arman siempre en los cortes son fascinantes. Tendrían que salir directamente al aire, ¿no? Y hablamos en general de las redes sociales y de la utilización. ¿Qué uso le hubiesen dado los próceres, ¿no? Allá en 1810 a las redes sociales? Y sí, por lo menos hubieran tenido noticias más rápido. Exacto, Pero un barco de exacto. España te tardaba 2 meses o más. Un San Martín con Facebook, así. Claro, imagínate, ataque y ahí nomás. Pero fíjate vos que lo relaciono con algo que mencionamos en el primer bloque, que es el contenido hoy del concepto de independencia. Ajá. Está fuertemente intervenido por esto, del vértigo de las redes, el alcance que tienen las redes, la universalización, la democratización de la comunicación. Eso es un componente. Hoy un país que quiera cerrarse a las redes, ¿cómo hace? Viste que en China, por ahí, sus propias redes. tienen algunas, pero es muy difícil. No podés levantar murallas físicas para las nuevas tecnologías. Y eso ha cambiado mucho el concepto de independencia, porque es un país que no está interrelacionado e integrado al mundo actual de las comunicaciones, de la fibra óptica. Y andás a ver la sorpresa que nos espera. Porque nosotros hablamos hoy de Facebook, de Instagram, de Twitter, andás a ver todo lo que ya está desarrollado y todavía no no sabemos que todavía no Y sabemos. en otros países ya debe estar... Ya hay cosas, Obviamente, ya hay cosas. ya, sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo, en tu caso, cómo te ayudan las redes sociales, si es que te ayudan, si son beneficiosas? No, sí, bueno, yo decía que yo me tengo que adaptar más rápido cuando salen las redes sociales nuevas porque a mi baile van de todas las edades. Ajá. Entonces, como hablamos recién, la nueva generación que va consumiendo todo eso y como el tema este que yo grabé, que es un tema trap, que es una música que está escuchando hoy por toda la adolescencia, ¿no? De chicos de 13 años a 20 años lo escuchan, Sí. escuchan esa Vos música. decís que María Elena Albol hoy no tendría mucho... No, como no, recién. No estaría en auge. Con Manuelita estaría creo duro. que no pasaría nada. Mirá vos. Manuelita hecho el trap. Mirá vos, ¿no? Mirá Y vos. hablamos también de las letras de las canciones, ¿no? Cómo han ido cambiando. Sí. Absolutamente Eran distintas. muy ingenuas antes. Pero claro, totalmente. Y lo que pasa es que hoy en día un chico que sale, qué sé yo, a los 15 años ya viene con otra mentalidad y otra... Nada que ver con... Yo a los 15 años ni iba a los bailes todavía casi. Claro. ¿Tenés hijos, Maximiliano? Sí, 4. ¿Y cómo es la crianza, digamos, y esa relación, ¿no? Bueno, Distinta. justo que hablaban del tema de la música, el más chico que tiene 8 años, no escuchan más canciones infantiles. Es cierto, María Elena Walsh no existe más para esa etapa de la niñez. Además de las letras, subida de tono, muchas veces las está escuchando con el celular y cuando uno ve el contenido y el voltaje que tienen los videos de esas canciones, abre los ojos así y tiene que empezar a meterse más en lo que está viendo, porque a veces el chico cuando es tan chiquito, el contenido de la letra no sé si lo asocia bien a lo que realmente dice. Claro, Pero si no, ya pero ve, si ya ve la imagen, Sí. ahí la cosa cambia. Por eso tienen que escuchar Vanguardia. Claro, absolutamente. Es más ¿Lo sano. presentás cuándo? Bueno, este disco salió hace muy poquito, hace una semana. Es la segunda parte que grabé en el Quality Espacio. Ajá. Y lo presentamos el sábado 14. Volvemos a la Sala del Rey también, que hace bastante que no tocamos en la Sala del Rey. Volvemos ahí. Fantástico, ¿eh? Y ahí, mira, lo mostramos allá para que lo vean. Y el anterior a este tuvo un premio, una nominación a los premios Gardel. Sí, no, estuvimos ahí nominados Ajá. junto con Trulala y Banda 21 Ajá. por los Gardel, sí. Que fue una sorpresa para mí, la verdad, que no me la esperaba. Sí. Me llamaron que estábamos ahí entre tantos grandes y me tuve que ir allá a Buenos Aires. Qué bárbaro, ¿no? Qué alegría tremenda. La verdad, muy contento porque es un esfuerzo muy grande que se hace cuando se saca un disco, ¿no? Así es. Hoy en día, por todo esto que estamos hablando, es un esfuerzo muy grande y aparte de tanta competencia, que hay tantas bandas y que hay tantos grandes, para mí es un muchísimo. honor, ¿no? Sí, Fantástico. no tengo muchos años de Fantástico. carrera, pero son 5 años con esta banda, ¿no? Claro. Que es como empezó. Sos como más nuevito es con como esta empezar- banda. Y sí, Sí, claro que hay sí. que empezar de cero prácticamente. Vanessa, cuando salís a comprar, cuando haces tus compras particulares, ¿en qué te fijás? ¿Cómo haces las compras? Porque, claro, hay que seguirla, ¿no? Algunos tips debe tener para comprar de mejor manera. Y en realidad hay que buscar todo. Hay lugares donde he dejado de ir por los altos márgenes. Ajá. Entonces, o se compran algunas cosas en un lado y otras cosas en otro. Se mira mucho y hay una anécdota que yo siempre la reflejo con uno de mis hijos, adolescente. Hacía rato ya que yo estaba enfrente a ver el tema de papel higiénico. Me dice, ¿pero qué estás mirando tanto? Agarra un paquete y nos vamos. Es que en realidad todo ha cambiado el formato también de los alimentos. Claro. Entonces, antes lo que venía del rollo de 74 metros, hoy viene un rollo de 30 metros Claro, sí. y quizás el pack de 4
sale mucho más caro que otro que trae, ya no 74, porque ninguno lo trae. O sea, y en esas unidades hay que Está la perder un diferencia. poquito más de tiempo, porque están las grandes diferencias. Hoy por hoy las empresas también nos investigan como consumidores y ellas también hacen un juego. Acá sí va la percepción de decir, me parece que este paquete de galletas es más chico. Sí, es más chico. Antes venía más grande. Los paquetes de galleta de agua, Sí. que antes eran de más cantidad, a nosotros no nos va a hacer nada, 5 galletitas menos. Pero para la empresa es una gran diferencia. Me pasó hace poco con la tita, para darles un Cada vez ejemplo. más chiquita. Comí una tita, digo, pero ¿dónde está la tita? No la encontraba. Y el papel ese de aluminio que tenía, o ese tampoco lo trae ya. O sea, es increíble cómo ahorran y cómo nosotros seguimos invirtiendo más por menos también, ¿no? Por supuesto, hay algunas estrategias, por ejemplo, lo van a observar en las tapitas de gaseosa, ahí hubo una investigación, por ejemplo, de una de las primeras líneas, porque las hicieron más cortitas, hay un ahorro increíble en plástico para ellos, redituable, y bueno, avanzó toda una tecnología. Pero en esto, bueno, para nosotros es un beneficio, no se consume tanto plástico. Claro. Pero si hablamos de alimentos o de productos de higiene, que es donde también se refleja, hoy por hoy no estamos hablando tan solo del costo, el alto costo de los alimentos, sino a veces de estrategias de empresas que los granos, hablábamos recién del locro y de lo que consumía antes, siempre fue de medio kilo. Si uno decía, tráeme 1 kilo, uno llevaba 2 paquetes. Hoy por hoy cambió a 400 gramos y hasta 350. Claro. O sea, yo no puedo decir, bueno, tráeme 2 paquetes, que eso me va a asegurar que es 1 kilo. El yogur, parece, no, sí, es más pequeño. No es 1 litro, es 1 kilo. Y 1 kilo no es lo mismo que 1 litro. Claro. Entonces, si yo lo quiero medir en los vasos y tengo 4 hijos en mi casa, yo no le voy a dar un vaso lleno de yogur a cada uno con un sachet de 1 kilo. Son muchos Baja la cambios. ración. Claro, Por absolutamente. supuesto, son muchos los cambios. Claro. Entonces acá el desafío es buscar, mirar. En otros países el consumidor ya está habituado a mirar, a observar y a buscar. Creo que también en medio de toda esta crisis que va a ser de un año bastante largo y difícil, este semestre, el segundo va a ser casi un espejado de lo que ha sido el primer semestre, acá hay que buscar otras tácticas también, observar cómo vienen los paquetes, observar dónde encuentro los productos más baratos, porque también esto, acá aparece en la Argentina cíclica de siempre, la gran dispersión de los precios. Y la Exacto. cartelización, Así ¿no? es. Porque hay un... Pero ellos representan más que nada ese almacén de barrio, ¿no es cierto? Que todavía sí. aguanta. Sí, aguanta. Y tiene con a su mucha favor esa fuerza. arma, Aguanta. algunos, Y algunos. pero tiene por ejemplo el fiado, que es todavía sigue siendo una ¿Existe o gran no existe el herramienta. fiado, no? Porque ese Sí, es todo un tema. hace 30% la incidencia. ¿Sí? Y es sobre que todo en esa los es- barrios es más, el caballito. digamos, más periféricos, Claro. donde, bueno, no todos son asalariados, bancarizados y que tienen sus tarjetas como para financiarse. En esos lugares es donde el Cruz. fiado... La gente te tiene dice vigencia. eso, se fue al Carrefour, y bueno, porque no se me vaya el almacén de la esquina que me fía, antes era con la libreta. Exacto. En realidad, en Sí, aquella sí, época sí, te sí. anotaban, Sí. pero el fiado sigue siendo un Sí, sí, arma más vigente que popular, nunca. digamos. Sí, Aún ante la totalmente. posibilidad de que no terminen pagando, que se demoren Aunque en la ese pago, morosidad hoy por ¿no? hoy está en el Porque- 20%, pero Ajá. bueno, igual sigue activo porque ayuda a la familia a llegar. Claro. Bueno, otro de los temas de la semana ha tenido que ver nada más y nada menos con el caso Galarza, Nair Galarza, una mujer muy joven que termina siendo condenada a cadena perpetua. Me parece que entra dentro de la historia criminológica, ¿no? Si se puede decir, por ser una persona tan joven y que recibe perpetua, sin posibilidad de salidas transitorias y todo lo que conlleva esto, ¿no? ¿Fue una sentencia justa? Si fue justo o no, no lo puedo saber porque no conozco las pruebas del caso ni lo que alegaron las partes, simplemente los trascendidos. Pero Claro. sí, efectivamente, es un caso único en sus características, por la edad, aparte porque es mujer, sí hay personas de esa edad, hombres condenados a perpetua. En el Ajá. caso de una mujer es más raro. El tipo de homicidio en una localidad chica, es decir, que tiene un montón de condimentos que creo que realmente lo hacen un caso único y por eso tenía esa trascendencia. Y desde el punto de vista penal, realmente cuando uno piensa que es una persona de 19 años que carga, salvo que se la revoquen, pero por el momento con una pena perpetua, que para la ley argentina actualmente, para los homicidios agravados como la han condenado a ella, Claro.
no tiene derecho a libertad condicional, por una reforma que hubo en julio del año pasado. Los homicidios agravados no tienen más libertad condicional. Okay. Y sin esa reforma, entonces, ¿ella podría haber salido con antelación a esta condena dura que le ha tocado? Bueno, tradicionalmente el Código Penal permitía salir a los 25 años por buena conducta al que no era reincidente, al que estaba condenado por perpetua, que tenía buena conducta y no era reincidente, a los 25 años. Después, con el paquete de leyes Bloomberg, elevaron a 35 años. Y actualmente, para los homicidios calificados y otros delitos, no hay más libertad condicional. Lo que pasa es que es muy relativo decir qué puede pasar con esa ley que modificaron ahora y no permite la libertad condicional de acá al día que Nahir Galarza tenga un tratamiento penitenciario avanzado. Las leyes argentinas en materia penal, como en otras áreas, cambian mucho, muchas veces siguiendo coyunturas o emergencias, y a veces los jueces a reformas de este tipo las declaran inconstitucionales y dan libertades a pesar de que la ley lo prohíbe. Es decir, que saber hoy cuándo se va a ir en libertad Nahir Galarza, nadie lo puede prever. Claro, según las leyes de hoy le corresponden sí o sí 35 años, es decir, haciendo un cálculo... peor, porque según la ley de hoy no le corresponde libertad condicional. La perpetua para el homicidio calificado debería ser perpetua. Según la ley de hoy y aplicada ciegamente por un juez que no haga ningún tipo de razonamiento o de argumentación para desviarse de lo que dice la ley. Entre los argumentos se intentó probar la violencia de género, ¿no? Una situación que se está dando lamentablemente con mucha frecuencia, que termina siendo desestimada. ¿Hay muchos casos de violencia de género que generan justamente este tipo de desenlaces? Sí. Sí, muchos casos de violencia de género, inclusive muchos que no son homicidios, que son delitos menores al homicidio, pero que se enmarcan dentro del contexto de la violencia de género. Y lo que es más amplio aún, porque la violencia de género es entendida la violencia contra la mujer por su condición de tal, bajo estereotipos machistas, de dominación, etc. Pero un fenómeno más amplio en el cual se enmarca la violencia de género es la violencia doméstica, que antes se le interpretaba como aquella violencia intrafamiliar, dentro de la familia. Pero actualmente hay una concepción mucho más amplia y se considera que violencia doméstica también puede abarcar las relaciones, por ejemplo, de pareja, que no llegan a constituir una familia, como era, por ejemplo, este caso. Claro. Ha habido en Córdoba casos muy resonantes en ese sentido, de hombres que han matado a mujeres, que no eran relaciones de pareja que convivían, y algunos ni siquiera de noviazgo, como era el caso de Paola Acosta, que ni siquiera tenía una relación de noviazgo, y sin embargo... se lo encuadró dentro del fenómeno del femicidio, de la violencia de género, etc. Bueno, vamos a pasar de nuevo a temas por ahí más agradables que tienen otra vez que ver con la historia, ¿no? Con situaciones tan fuertes como, por un lado, la ciudad de Córdoba, que acaba de cumplir 445 años. ¿Cómo era la Córdoba de otrora? Bueno, cuando llegaron hace 445 años, yo siempre trato de recrear ese momento, ¿no? Que está Dani en la cantata de la fundación de Raúl Montalcini, una letra hermosa, que la va contando y uno se la va recreando en su cabeza. Yo me imagino los hermanos Comechingones, que eran los dueños de la tierra, cuando ven ese panorama de este centenar de personas con ropas curiosas, con coraza, yelmo, espada, deben haber abierto los ojos como dos de oro cuando veían los caballos, por ejemplo, que acá no había caballos, claro. O las vacas, cerdos que traían, ovejas que traían los españoles, pues venían a sentarse acá. Entonces para ellos tiene que haber sido una cosa muy rara, muy loca. Y más el ritual ese de la ceremonia de la fundación, con el don Jerónimo, que no sabemos si era flaco, así como Don Quijote, como lo presenta el gran artista Horacio Juárez en la estatua que está ahí, en la plazoleta, pero lo imaginamos de algún modo así, y que desenvaina su espada, que hace el corte protocolar de las ramas de sauce, el escribano con gesto adusto que está anotando en el acta todo lo que pasa. Felizmente el acta se conserva y es casi un guión de lo que pasó ese día. El cura, que era un franciscano, con la cruz y dando la bendición en nombre de Dios y por supuesto tomando posesión de todo eso en nombre del rey. Bueno, felizmente ese desembarco no fue con toda la violencia que hubo en otras partes. La conquista en general fue eminentemente violenta en América.
que hizo desaparecer civilizaciones enteras, las aztecas, los incas. Acá yo creo que hubo menos violencia, fruto de la condición de ambas partes, porque no hay que contar la historia desde el punto de vista de los españoles, los blancos, de los hombres blancos, sino también de los hermanos Comechingones. Y ambos tuvieron una actitud, digamos, favorable a que no hubiera tanta violencia. Cabrera era un tipo muy respetuoso de los pueblos originarios. Está asentado en el acta las medidas, las prevenciones que él toma para no afectar demasiado a la gente que vive acá. Y los Comechingones eran un pueblo mucho menos belicoso que otros. En esa época estaban, por ejemplo, los calchaquíes, que eran bravísimos. Hubo guerras y matanzas. Acá hubo episodios, porque los que cuentan también que acá no pasó nada, que fue todo tranquilo, no fue así, no fue así. Hubo enfrentamientos, uno de ellos, el más de esa época, de esa primera hora, ¿no? En Ongamira, donde los naturales, los Comechingones, matan a un Blas de Rosales, un hidalgo, un tipo importante que venía con Cabrera, y la represalia feroz. Entonces, digamos, de esos episodios hay, pero no una cosa generalizada. Así que gracias a Dios esa ciudad, que primero fue un pequeño fuerte, ahí en donde 24 de septiembre y Patria, ahí ubican la mayoría de los historiadores, Carlos Luque Colombre, que podría haber sido el sitio. Después se mudó al frente, porque las barrancas del río ahí son muy altas y era difícil captar el agua, entonces se mudan al frente, pero ya Cabrera todo eso no lo vio. Algún día que tengamos tiempo lo vamos a contar, pero el pobre fundador, nuestro querido Jerónimo Luis de Cabrera, no pudo ver crecer su ciudad porque fue víctima de una situación muy violenta y terminó ajusticiado, doctor, sin juicio, sin fiscal, sin abogado defensor. Vino un señor, dos palabras, que se llama Gonzalo Abreu de Figueroa, él dijo: ahora soy yo el que manda, mostró papeles, sellos reales, que yo, se lo llevó prisionero, le confiscó los bienes y lo ejecutó del modo peor, porque es el garrote vil, que era la forma de ejecutar a los reos. No como un caballero como era él, que era la decapitación, el degollamiento. Vos dirás, bueno, da lo mismo. Bueno, no, pero... hasta perdí dignidad, claro. Eso, fundamentalmente eso. Y hay una persona, Cruz, que algún día tenemos que retomar, que se llama Luisa Martel de los Ríos, para que la historia de amor se complete con esta reseña. Qué hermoso. Mira, ya vamos a hacer un no sé, tete a tete, así dicen, sobre la historia. Dale. Sí, claro que sí. Bueno, nosotros nos estamos yendo y les voy a pedir en 2 palabras un deseo, o el deseo de cada uno para nuestra querida Argentina, ¿no? En fechas especiales como las que estamos viviendo. ¿Un deseo para la Argentina? Bueno, un deseo para la Argentina que va a lo inmediato y a lo que se ha estado hablando acá, que se enderece la economía y se reduzca la pobreza. Ahí está, gracias. Paz social, que podamos superar esta situación sin violencia, sin enfrentamientos como hubo muchos en el pasado que nos crearon tantos perjuicios y dolores a los argentinos. Paz social. Gracias, Tito. Bueno, Vanessa. Más seguridad alimentaria para los más humildes y más posibilidades de trabajo. Ahí está, también, claro. Claro que sí. Dani. Y yo pienso que es tan rica la Argentina que tranquila nomás la gente, que esté tranquila, que vamos a salir de nuevo. Seguro, estoy segurísimo. La esperanza, ¿eh? Sí, ahí seguro. está. Muy bien. Absolutamente, sí, de todos. Gracias a cada uno por estar. Muchas gracias. Gracias. Pausa, ya venimos.